Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Deseo que Dios les bendiga muchísimo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Evangelios Sinópticos. Estamos estudiando ahora el Evangelio de Mateo y vamos a concluir el abordaje a este maravilloso Evangelio. Nos quedamos en la última clase sobre un dato que tiene que ver con el autor o las características que tiene el libro. Y decíamos que es un libro que tiene un arraigo profundamente judío, ya que las citas del Antiguo Testamento son muy abundantes, muy marcadas, y eso hace suponer la familiaridad que tenía su auditorio, sus lectores, la comunidad mateana, en relación a lo que era el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras que en ese momento teníamos. Y a menudo Mateo introduce sus citas por medio de fórmulas como las que aparecen en el 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, etcétera. El profeta, evidentemente, es una indicación hacia el Antiguo Testamento. El profetismo fue uno de los factores decisivos para la llegada del Mesías. Así que el propósito de Dios, la revelación profética y el propósito de Dios, es decir, que llegaría a su reino según las escrituras antiguas, que lo reveló a través de sus profetas y que el judaísmo esperaba su cumplimiento, que no todos lograron ver en Jesús el cumplimiento de esto, pero Jesús fue el cumplimiento de la profecía. Se van a relacionar muy estrechamente con Mateo, ya que la profecía se presenta como la causa que produce el acontecimiento. Es decir, primero se predijo, se anheló. No se identifica el Antiguo Testamento a Jesús como el Mesías porque Jesús no aparece todavía dentro del espectro del judaísmo. Por eso es que hay, los partidos se dividen. Hay gente que acepta a Jesús y hay gente que no la acepta, básicamente porque no se describe a Jesús con nombre y apellido como el Mesías. Bien, una vez concluido este tema, vamos ahora a analizar las finalidades del Evangelio. ¿Qué le motivó a Mateo? ¿Cuáles eran las inquietudes que tenía su comunidad? Así como Marcos tenía sus propias, la comunidad marcana tenía sus propias inquietudes, sus propias circunstancias. ¿Qué es lo que querían saber de Jesús? Bueno, más allá de que Mateo va a seguir la estructura de Marcos, Mateo también va a poner cosas que pertenecen al Señor Jesucristo. Bien, la primera finalidad va a ser la necesidad imperiosa de presentar a Jesús a los judíos como el Mesías Rey. Recuerden que el Mesías tenía esta característica de ser rey, ¿no? Este es como, ¿por qué? Porque los pueblos en aquellos tiempos tenían sus reyes, ¿no? Sus emperadores. Entonces creían que el Mesías tenía que estar a la altura o mucho más que los reyes de la antigüedad. Entonces era necesario presentar a los judíos en esta perspectiva. Por eso el propósito de Mateo era el de convencer a sus compatriotas de que el Mesías habría venido ya y que había establecido su reino. Y Mateo va a elegir esta palabra en misterio, ¿no? Porque el Evangelio de Mateo parece ser que va a envolver la realidad del reino como un misterio, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, con la promesa de volver para hacerlo visible en la consumación del siglo. Es decir, el Mesías ya vino. ¿Quién es? Jesús. ¿No? Y por eso los primeros versículos de Mateo, con los que abre la obra mateana, es con una genealogía que conecta a Jesús con dos personajes fundamentalísimos, ¿verdad? Que tiene que ver con David y que tiene que ver con Abraham. Y estableció su reino, porque igual Mateo iniciará el discurso de Jesús con esas palabras, ¿no? Si ustedes analizan las primeras palabras con las que Mateo va a poner en labios de Jesús,
verán que dice el capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús inicia su ministerio, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero este reino tendrá su cumplimiento hasta la consumación del siglo, es decir, hasta la edad venidera. Esta finalidad determina la selección del material, que es lo que Mateo hace. O sea, Mateo tiene que elegir qué material, qué discursos, qué narraciones va a elegir para sustentar que Jesús es el Mesías, la forma de su presentación, y va a dar un singular valor a este retrato de Cristo, ya que lo va a definir con rasgos proféticos, lo va a presentar como un profeta, más que un profeta, y con rasgos típicos muy propios del Antiguo Testamento. Por eso es una obra en donde la comunidad mateana tiene raíces muy profundas en el judaísmo. Se halla pues en su debido lugar a la cabeza de los libros del Nuevo Testamento, puesto que he hecho un puente entre ambos testamentos. ¿Por qué Mateo? Y pues una pregunta de examen, ¿por qué Mateo aparece en el primer lugar de la lista canónica, aun cuando Mateo no es el primer evangelio que se escribe? Este, entonces, la respuesta podría ser, o debe ser, que Mateo se constituye como el puente teológico, ¿no? El puente teológico que va a unir las Sagradas Escrituras, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Mateo va a ser el eslabón, ¿verdad? El puente teológico para aplicarlo a la persona de Jesús. Entonces, a partir de Mateo y todos los libros que siguen después van a hablar de Jesús. Mateo es un excelente enlace o puente teológico, como digo, para poder explicar y entender la persona de Jesús a la luz de las Sagradas Escrituras. Por eso Mateo es fundamental. Bien, ¿cómo lo hace Mateo? ¿Qué relatos, qué idea va a tomar Mateo para presentar esta idea de que Jesús es el Mesías a los judíos? Los judíos esperaban al Mesías. Bueno, inicia al igual que Marcos, con las primeras palabras con las que abre su evangelio. Y Mateo utiliza este título. Así como Marcos utilizó principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, Mateo va a decir libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Va? Libro de la generación de Jesucristo. Y vean ustedes cómo Mateo deliberadamente utiliza el nombre compuesto. Jesús, Cristos. ¿Va? Jesús era el nombre común con el que se le llamaba a Jesús en la tierra, diríamos, con el que lo llamaba su mamá, su papá, sus hermanos, sus amigos, sus primos. Oye, Jesús, vení para acá. Pero que en sí misma la palabra Jesús significa el que salva, es el Salvador. Y lo une con la otra palabra que es muy propia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es el Mesías, el ungido de Yahvé o el siervo de Yahvé. Vean ustedes que ya Mateo, desde un principio, no va a permitir duda alguna de explicar que Jesucristo es hijo de David. Recuerden ustedes que dado el libro de las crónicas, en esa promesa eh, que, que da el profeta Natán sobre David, evidentemente es una idea que se fue postergando a través de los siglos, ¿no es cierto? Y eso evidentemente hizo que eh, se quedara en la idea, se quedara en en la, en la esperanza del pueblo que de la dinastía davídica tendría que venir el Mesías, ¿verdad? El Mesías. Así que eh, por eso lo conecta con David, ¿no? Dice el capítulo 17,
Está hablando aquí de Natán, no vamos a leer todo, pero el capítulo 17 del primer libro de las Crónicas dice, y Natán dijo a David, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Y vean la promesa que dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, es decir, cuando ya te vayas a morir, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, a uno de entre tantos hijos que vinieron reinando en el reino del sur, y afirmaré tu reino, perdón, lo afirmaré, si no, nunca será destruido tu reino. Él me edificará casa y yo confiaré su trono y yo confirmaré su trono eternamente. Esta palabra, evidentemente, no se entiende de manera histórica porque el trono de David fue destruido, bueno, principalmente la invasión babilónica, cuando se van al destierro, cuando vuelven del destierro, ya no hay un trono como tal, ¿no? Ahí se interrumpe, pero la promesa era que Dios le confirmaría a David un trono eternamente. Dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Bueno, de ahí la idea de Mateo cuando dice que será hijo de David, porque esta idea venía trayéndose entre el judaísmo de que Jesús, el Mesías, perdón, tendría que salir de el, eh, los lomos de David. Y de Abraham, porque evidentemente Abraham es el padre de la fe, ¿no? Por eso sigue una genealogía que enfatiza la relación de Jesús tanto con Abraham, el padre de la raza, el padre con el que inicia el judaísmo, ¿no? Aunque Abraham no fue judío, pero inicia el pueblo ahí, y de quién es la simiente prometida, de quién es la simiente prometida, como con David, a quien fue concedido el pacto del reino, ya lo leímos, de quién es el hijo real, consumación del ideal del rey que funda un reino eterno. Así que Jesús es el cumplimiento de esta promesa dada a Abraham de hacer bendición a todas las naciones de la tierra, y de David, que Dios le había prometido a David a través del profeta Natán, de que iba a afirmar su trono eternamente o para siempre. Por lo tanto, Jesús es el Mesías, señalado en la antigüedad, descendiente de David y de Abraham. Vean ustedes la fuerza con la que inicia Mateo su evangelio y que conecta, insisto, correcta, puntualmente y poderosamente, teológicamente, funge como este puente teológico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una segunda narración, ¿no?, que utiliza Mateo para hacer realidad esta idea es esta famosa búsqueda de los magos de Oriente, que aparece en el capítulo 2 del 1 al 12. La historia típica del nacimiento aquí, que no lo encontramos en Lucas, Lucas nunca nos habla de los magos o de los sabios de Oriente. Esta es una narración que utiliza Mateo. Bueno, está plasmada por estos personajes que se les denomina sabios de Oriente que preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Bueno, y vean ustedes las palabras que utiliza. Son muy importantes las palabras que utilizan estos personajes. Ya olvídese que si son, no son ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, no lo son. Este, son magos que se dedican a la astrología. Bueno, tiene su explicación el pasaje, pero lo importante aquí es la pregunta con la que llegan tratando de obtener información del niño que ha nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos? El rey, fíjense. Ya esta palabra rey hace temblar a cualquiera. Todo rey tiene un reino, ¿no? Y todo rey tiene un poder, y todo rey tiene un trono, y todo rey es capaz de pelear y vencer. Bueno, esto fue lo que hizo temblar a Herodes, ¿no? Y él no iba a permitir que hubiera otro rey junto a él. Bueno, esta historia de los magos que traen, que son guiados de manera milagrosa por una estrella, que, que le rinden honor, tributo, dándole presentes, ¿no? Como oro, como incienso y como mirra,
pues nada tiene que ver con la escena típica de Lucas que gira en torno a unos humildes pastores, ¿no? Los personajes son distintos. Quienes van a ver a Jesús en Lucas son pastores de la clase más baja en el estatus social, este, pero en Mateo son personas dignas, ¿no? Son como dignatarios, personas sumamente importantes. Bueno, esta pregunta con la que inicia Mateo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que es capítulo 2, versículo 2 de Mateo, va a concordar bien con el final de la obra. Al final, Mateo va a identificar plenamente que Jesús es el rey de los judíos. No se le quita el título de rey, sino que lo mantiene y eso lo hace mucho más arraigado en esta idea de ser el rey de los judíos. Así que esta narración es muy importante con la que Mateo inicia para decir la fuerza y la importancia que tendría el Mesías, el ungido de Yahvé, en su nacimiento. Además, en Mateo nunca lo encontramos a Jesús en un pesebre ni con pañales, ¿no? Jesús, en el nacimiento de, de Jesús, ¿no? Es un nacimiento muy lindo, muy fuerte, muy imponente, que requiere la visita de personas dignas, de importancia, de realeza. Ujú. Bien, una tercera ejemplo que perdón, que Mateo va a utilizar son las citas que va a dar, como ya dije, es uno de los evangelios que cita más abundantemente el Antiguo Testamento. Y bueno, tantas citas y alusiones al Antiguo Testamento no habrían servido para nada en el caso de lectores gentiles, es decir, los gentiles, los griegos, los romanos, todos aquellos que se criaron bajo otras categorías de conocimiento, bajo las premisas de Aristóteles, Platón, Sócrates, los presocráticos, etcétera, nunca supieron nada ni de Abraham, ni de José, ni de David, ni de Moisés, ni de nadie. No crecieron con esas ideas. Por lo tanto, hubiera sido un obstáculo para ellos la comprensión del Evangelio. Si la comunidad mateana fuera en su totalidad gentil, pues no les iba a servir. Es como cuando alguien lee una obra de otras, no sé, yo me pongo a leer una obra de la historia de Alemania, ¿no? No voy a entender nada. Ahora, si me dan una de México, por ejemplo, sí, voy a entender muchas cosas. Bueno, pero entonces, el hecho de que Mateo haya usado muchas citas del Antiguo Testamento, era porque él consideraba que este método era ideal para los judíos, que como todo judío amaba las referencias al libro sagrado, a las escrituras antiguas, de quienes esperaban el cumplimiento de las profecías. Entonces, el auditorio de Mateo es un auditorio que conoce muy bien la Torá, que conoce muy bien los Nevi'im, que conoce muy bien los Ketubim. Mateo los conoce también, entonces Mateo hace una exégesis extraordinaria y una hermenéutica prolija para poder expresar en perspectiva del Antiguo Testamento la persona de Jesús. Ujú. Por eso es que Mateo utiliza mucho. Ya fíjense en su genealogía, cuando Mateo decide cómo abrir su libro, pues ya se va directo al Antiguo Testamento y nos empieza a hablar del destierro babilónico, nos empieza a hablar de la monarquía unida, de la monarquía dividida, nos empieza a hablar de lo que eran todo lo que es el Reino Unido con David, ¿no es cierto? Y nos lleva hasta los patriarcas, ¿no? Con Abraham, Isaac y Jacob. Una cuarta forma o narración que utiliza Mateo para presentar a los judíos a Jesús como el Mesías Rey
serán las relaciones entre las enseñanzas del Señor y la ley de Moisés. Para el judaísmo, queridos alumnos, la ley de Moisés era fundamental, era lo más importante que debía tener, ¿no? De hecho, los primeros 5 libros de la Biblia eran, y siguen hasta la fecha, en el judaísmo, siguen siendo los libros más importantes, los libros más sagrados, la Torá que le llaman ellos, ¿no? Así que Mateo va a igualar y va a superar las enseñanzas de Moisés, que era el top, ¿no? Para el judaísmo. Bueno, Jesús era el top del top del top del retop de, de la enseñanza, ¿no? Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el capítulo 5 versículos del 17 al 48, donde nosotros encontramos parte del Sermón de la Montaña. Si ustedes lo leen, que tiene que ver con los temas que aparecen en nuestras Biblias, como Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos y el amor hacia los enemigos. Bueno, estas enseñanzas se presentan como la consumación espiritual de la enseñanza de Jesús y por lo mismo como condenación de la pobre justicia externa de los fariseos y escribas. He aquí un tema de importancia fundamental para quienes se han criado bajo las enseñanzas de la ley. Dice, por ejemplo, Jesús y la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, por supuesto que no. Jesús respetaba porque formó parte de eso, ¿no? Jesús es eterno. Entonces Jesús también formó parte de darle a Moisés sus leyes para el pueblo. Pero, los escribas lo habían, y los fariseos lo habrían, tergiversado. Porque es el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En qué se fundamentaba eh, eh, el actuar, la enseñanza de los fariseos y de los escribas? En la Torá. En la Torá. Se la conocían letra por letra, palabra por palabra, tilde por tilde, ¿no? Pero eh, la habían tergiversado y habían dejado de atribuir a la ley, perdón, la justicia de Dios. Y por eso Jesús dijo, si ustedes quieren entender la ley desde la perspectiva de los fariseos, de los escribas que están carentes de toda justicia, amor, compasión, no pueden entrar en el reino de los cielos. Así que la enseñanza que daban los fariseos y los escribas sobre la ley de Moisés era defectuosa. Y al ser defectuosa, no cumplía con los parámetros del Señor. Ujú. Bueno, ¿oíste que fue dicho? ¿Quién enseñaba esto ojo por ojo y diente por diente? Pues los escribas y los fariseos. Ellos enseñaban esta parte. Y Jesús dice, pero yo les digo otra cosa, ¿no? Jesús como que viene a ser un, una recomposición de elementos, ¿verdad? Una recomposición de elementos y de prioridades que eran mucho más importantes. Por eso lo que Jesús enseña es mucho más grande que Moisés, mucho más poderoso que Moisés. Así que ha nacido un nuevo Moisés, ¿no? Un nuevo Moisés que va a, eh, a establecer su reino eternamente, perpetuamente, para siempre. Bueno, una segunda, ya vimos que estas son las justificaciones que Mateo, unas cuantas de las que Mateo a lo largo de su evangelio va a desarrollar para presentar a los judíos a Jesús como Mesías Rey. La segunda finalidad que tiene el evangelio es
cómo se manifiesta el cumplimiento de la revelación antes, es decir, lo que fue dicho por los profetas en Cristo, o sea, cómo realmente se materializa, cómo se concretiza y cómo puede quedar sin lugar a dudas que ese personaje maravilloso, ese hijo del carpintero, ¿no es cierto? Hijo de María, hermano de fulano, sultano, sus hermanos, etcétera, se constituye como el hijo de Dios, ¿no? No era fácil, hermanos, imagínense que un carpintero, un albañil les diga, yo soy Dios, ¿no? Si alguien viniera y nos dijera eso, che, yo soy Dios, el albañil que pasa aquí frente a mi casa, todo transpirado, todo sucio, todo con mezcla, qué sé yo. Y yo le diría, no, olvídate, no te voy a creer nunca. Mateo, conociendo esa parte, tiene que dar estas explicaciones. Por lo tanto, Mateo tiene el gozo de hacer ver a los judíos que la sombra antigua, dicha en las escrituras antiguas, se ha hecho una hermosa realidad en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Mateo va a volver al espíritu a esa frase maravillosa que se le atribuye a Abraham, Génesis 12 del 1 al 3, y donde este pasaje que es de la Torá, vean, ¿no? De la Torá, se ve la raza de Abraham bendecida por el cumplimiento de las promesas acerca de su simiente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Sos bendecido para ser bendición. Esta última frase, hermanos, dentro del judaísmo, todas las familias de la tierra, es decir, mi familia, mi esposa y yo somos una familia, pero es una familia distinta a la de ustedes, o es muy distinta a la familia de mis vecinos, ¿no? Somos familias diferentes. Bueno, esta última frase que decía que en Abraham, en la fe abrahámica, todas las familias serían bendecidas en el judaísmo, como que se olvidó, ¿viste? Y solo pensaron que los judíos iban a ser salvos. Ujú. Pues cuando Jesús viene, él inicia un evangelio universalista, donde él rescata esta última parte de Abraham y él se convierte en salvación para todas las familias o los pueblos de la tierra. Por eso nosotros estamos ahí incluidos y por eso le damos gracias a Dios por ello. Israel se halla en primer plano como instrumento de Dios, por supuesto. Israel es el medio, el conducto. No se cansa Dios en el Antiguo Testamento de recordarle a Israel que Él los ha hecho su pueblo, que Él los ha hecho su especial tesoro, la niña de sus ojos, pero que también son puestos para bendecir a todas las naciones de la tierra. El judaísmo no lo entendió y solamente pensaron que era para ellos, pero era una promesa que se aplicaba para todos los pueblos. Vuelvo a recordar la historia de Jonás, donde Dios muestra su bondad y su misericordia para con Nínive, ¿no? Porque Nínive se convierte en esta potencia que ha destruido al reino del norte, pero aún así, si se arrepiente, es capaz de recibir perdón de Yahvé, salvación de Yahvé. Entonces, Israel es el instrumento de Dios en primer lugar, por supuesto, pero la bendición se va a hacer universal en el Mesías. Jesús no solo viene a las ovejas perdidas de Israel, que al principio Mateo lo platica, que dice, bueno, primero vayan, o yo soy enviado primero a las ovejas perdidas de Israel, como si dijeran, bueno, Jesús viene exclusivamente a los judíos, pero después Mateo rectifica y dice, no, ahora el Señor viene para ser salvación a todas las naciones de la tierra y da salvación para todos los pueblos. Esto no caía bien en el judaísmo, no caía bien. Para ellos el Mesías era exclusivo, de ellos para ellos, por ellos. Pero Mateo les va a explicar que Jesús viene a morir por todos los pueblos de la tierra, incluidos Roma. Roma. Este pueblo que ha destruido al judaísmo, bueno, si Roma se arrepiente, puede ser salva. Y muchos
Por eso es que muchos gentiles, romanos, griegos, terminaron siendo salvos en Jesucristo, aceptando a través del mensaje que Pablo les predicó la salvación de Dios. Otra narración que encontramos para que Mateo le quedara claro a su público que lo que se dijo antes ahora se aplica a Jesús, tiene que ver con que los judíos en general esperaban la manifestación de un reino glorioso en la tierra al venir el Mesías, según las múltiples profecías que conocían también. ¿Cuál era esta? El Mesías vendría con poder, todo se estremecería, las estrellas caerían, el sol se pondría negro, la luna se pondría en sangre, iba a haber un terremoto tan terrible en la tierra. Ellos creían que cuando el Mesías vendría, vendría con una impronta eh, 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 armamentista, ¿no? De militar, eh, con todo un despliegue de poder y demás. Entonces, ellos creían que era la única forma para destruir a Roma. O sea, no había otra forma de destruir el imperio romano si no fuera de esa manera. Ellos pensaban que el reinado del Mesías iba a ser así, y lo esperaban, lo anhelaban, querían que eso fuera, pero si el Evangelio llega a centrarse no en un trono visible, sino en una cruz, o sea, para un poco, todos los reyes se sientan en un trono, viven en un palacio real, tienen bajo sus órdenes ejércitos numerosos, disponen de grandes cantidades de dinero para sostener el reino y emprender sus campañas de conquistas militares. Pero este Mesías no se sienta en un trono, no vive en un palacio, no tiene ejército a su mando, no tiene plata, está en una cruz. Y la cruz ya sabemos que era una burla, era una muerte muy vergonzosa, muy vergonzosa. Entonces, habría que explicar cómo el crucificado puede ser el rey esperado. No era fácil ni explicarlo ni entenderlo, ¿no? Pues decir, a ver, para un poco. Finalmente, el que era rey terminó siendo muerto de una manera tan terrible. Entonces, habría que precisarlo, habría que decir por qué. Por eso, al ser quitado el obstáculo del pecado por la obra de la cruz, el reino podrá manifestarse bajo cuatro aspectos principales. Mateo explica que la muerte en la cruz que el Señor tiene es para redimirnos de nuestros pecados, ¿no? Y esta muerte no es una muerte vana, no es una muerte sin sentido, sino es una muerte redentora, redentora. Y eso, queridos amigos, nos lleva a plantear que Mateo dice, bueno, la obra de la cruz es redentora. ¿Por qué? Porque nos limpia o nos salva de nuestros pecados, ¿no? Que eso era muy familiar a los oídos de los judíos, porque si alguien había pecado un montón de veces, montón de veces, eran los judíos, ¿verdad? Que se habían entregado a la idolatría, bueno, habían hecho un montón de cosas y siempre Dios les perdonaba. Entonces, la muerte de Jesús es el perdón absoluto del pecado del pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasa, el reino se va a manifestar en cuatro partes. La primera es que el reino depende todo del rey. Esto es fundamentalísimo. Un reino sin conducción no es reino. Cuando Mateo nos platica en el capítulo 4:17, que ya leímos, que dice, el reino de los cielos se ha acercado, es porque el rey ha venido. Un reino no puede venir o no puede no tener rey. Pues el reino, claramente, al inicio del Evangelio, está presente el rey. El reino de los cielos tiene un rey. El rey está. Entonces,
Vean cómo claramente Mateo identifica a Jesús como el rey. Ujú. No tiene reino, porque no tiene tierras conquistadas, no tiene ejército, entonces va a reunir un puñado de hombres y mujeres que lo van a seguir. No tiene plata porque dice, los zorros tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. No tiene plata. No tiene poder político porque Jesús, hasta donde sabemos, no emprendió viajes misioneros, no fue a Roma, a España, a Asia, no sé, a la India, no. Él quedó ahí, ¿verdad? En la región de Galilea, pero Mateo ya lo identifica como rey. Así que las características del reino, este reino tiene normas, tiene reglas, porque las impone el rey, se presentan como si fueran un reflejo del carácter del rey en la vida de los súbditos. Por eso el Sermón de la Montaña, que se conoce el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, se va a identificar esos principios éticos con los que los súbditos del reino tienen que conducirse. ¿Por qué? Porque el rey los encarna, porque el rey los lleva a cabo. Por lo tanto, después de esta proclamación de que el reino se ha acercado, inmediatamente viene este hermoso, profundo y largo sermón de Jesús, donde va a hablar acerca de las características del reino, ¿verdad? Por eso la primera bienaventuranza abre con el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se vuelve a enfatizar el tema del reino, ¿no? De una manera tan profunda, tan especial, tan única. Y finalmente vean cómo termina el Sermón de la Montaña. Dice el capítulo 17, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Inicia con el reino y termina con el reino. Por lo tanto, las características éticas que deben surgir de los súbditos las encarna el rey. Entonces, no vean al hombre que está crucificado ahora todavía. Vean el inicio de quién era este hombre, ¿verdad? Y este hombre, para Mateo, le dice a su comunidad, era un rey, era el rey esperado, ¿verdad? Que establece normas en su reino. La segunda característica es que el reino se forma con súbditos que se hacen niños para entrar en él. Esto era importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños en la antigüedad eran, ah, no eran valorados. Hoy nace un niño, todos festejamos, les damos un papel importante, los cuidamos, los protegemos, son lo más frágil y especial que tenemos, pero en la antigüedad no. Los niños, las mujeres y los esclavos no tenían como un valor social. En las comunidades romanas les llamaban reses, que significan cosas, ¿no? Objetos, como que no tenían valor. Sin embargo, Jesús hace una inversión de valores, como les dije, y termina estableciendo de lo más vil, despreciable, de lo que no valía nada, lo pone como un parámetro muy grande, y en este caso, los niños. Desechando toda pretensión propia para depender en todo de Dios, es una bendita inversión del proceso de la caída, ¿no? Según el capítulo 18 del 1 al 4, donde el reino espiritual del cual es súbdito todo verdadero creyente. Si ustedes ven capítulo 18 del 1 al 4, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ven? Mateo está obsesionado con el reino porque quiere presentar a Jesús como el rey. Y Jesús, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio y le digo, de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Eh, en el proceso de la caída,
¿no? Del ser humano, no había forma de salvación, no había parámetro, ¿no? Siempre se pensaba en grande, por eso es que el judaísmo termina siendo un templo donde Dios va a morar allí, en esas magníficas construcciones, en las liturgias, en los sacrificios, todo así muy, muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Es decir, en cambio, el reino de los cielos está distinguido por lo que por lo que no se vale y por lo que no vale, que en este caso son los niños. Esta escena, hermanos, no es romantizada, ¿eh? No lean este texto con los ojos occidentales que nosotros tenemos, porque dicen, ay, qué lindo, llamó a un niño. Los niños no servían, los niños no valían. ¿Dónde, pobre guricito o pobre pibito, cuando le llamó Jesús, dijo, ¿y ahora qué hice? Porque eran objetos, no tenían valor. Sin en cambio, en el reino el Señor lo pone como ejemplo de grandeza, ¿verdad? El que se humille como este niño, el que vuelva a entender el valor que tiene el ser humano, no por un estatus social, sino por el valor que Dios mismo le ha dado a esa persona, entonces es grande en el reino de Dios. Así que el reino espiritual eh, debe ser compuesto por creyentes que olviden todo tipo de pretensión. El reinado del Mesías no es un reinado donde va a haber palacios, sirvientes, viajes diplomáticos, decisiones de invasión de tierras. No, no, no. El reino de Dios en Jesús es totalmente diferente. Y para muestra, un niño. Por eso nunca lean este texto románticamente o bajo la óptica que nosotros hoy consideramos un niño, léalo bajo la óptica de que todos se quedan con el ojo cuadrado como diciendo, ¿cómo tomas algo que no vale, que es un niño, para darle el valor a lo más grande del mundo, que era el reino de los cielos? Tercero, el reino en misterio, como les dije. ¿Por qué hablamos de este término? Se expone muy claramente en las parábolas del capítulo 13, que es un capítulo muy grande, que se le llama el capítulo de las parábolas, que ya hablé cuántas parábolas hay. No solo lucha contra los enemigos declarados de afuera, que en sí mismo el reino tiene enemigos de afuera, todo reino, ¿verdad? Es atacado continuamente por otras potencias. El problema es cuando el enemigo está dentro de casa. Entonces, hay que resistir tendencias, insidiosas que se producen dentro de la esfera de profesión que dice ser sujeta al rey. Hay una máxima romana que utilizaban los ejércitos y que permeó durante muchos siglos hasta la fecha, dice, divide y vencerás. La única manera que tenían los romanos para vencer a las grandes potencias es hacer que dentro de se dividiera. Cuando un reino está dividido, no puede permanecer en pie en sí mismo. Así que el problema no estaba afuera, ¿no? El reino bien puede combatir si el ataque viene de afuera. El problema era los de adentro, los que nos decimos ser súbditos del reino y que dentro de nosotros está el problema, ¿no? Por ende, por ejemplo, dentro del campo del reino, que aparece en esta maravillosa parábola, que es la parábola del sembrador, no solo se hallan los hijos del reino, los hijos del bien. ¿Por qué? Porque las semillas cayó junto al camino, otros cayeron en pedregales, otro cayó en espinos y otro cayó en buena tierra. O sea, en este campo del reino de Dios hay hijos buenos, buenos cristianos, ¿no? Que quieren hacer la voluntad de Dios, pero también hay hijos del malo, ¿verdad? También dentro de las filas del cristianismo, y eso se dejó ver muchísimo, queridos alumnos, a finales del primer siglo, cuando dentro de las mismas comunidades cristianas se levantaban hermanos nuestros, ¿verdad? Con ideas contrarias. Algunos decían, no, que Jesús nunca fue cuerpo, no, Jesús nunca fue Dios, no esto, no lo otro, no crean en Cristo, fue una mentira.
un montón de cosas. Ese era el problema. El problema es que dentro de las filas hay la cizaña, ¿verdad? Y siempre será muy lindo preguntarnos, ¿yo soy el trigo o la cizaña? Hasta ahí quédense, ¿no? Traten de no decir, aquel hermano es trigo. No, la otra hermana es cizaña. El hermano es cizaña también. El pastor es eh, trigo. El director del seminario es trigo. Más les vale. No, pero en serio, uno, no es fácil eso. Del mismo modo que hay peces que son buenos y malos, que se sacan de la misma red del reino de Dios, ¿no? La famosa parábola de la red. Se sacan toda clase de peces y algunos son dorados y otros son bagres. Por lo tanto, es el reino de los verdaderos hijos de Dios dentro de la llamada cristiandad. De todo esto, che, ¿y vos qué sos? Yo soy cristiano, ¿verdad? Cuando alguien se identifica como cristiano, bueno, ahora ya ahora ya hay que tomarse un tiempo para poder definir claramente qué es un cristiano, ¿no? Porque hoy no todo el que dice ser cristiano es cristiano, ¿no? Y no es por juzgarlos, sino simplemente porque no se apegan a la palabra de Dios. Quienes no solo luchan contra las fuerzas del mundo, sino que se hallan afligidos, estorbados y hasta combatidos por llamados cristianos que no se someten a la palabra de Dios. Y mire que ha causado un gran dolor, un gran quebranto, eh, pues cuando hay hermano, viste, que empiezan a sembrar la duda, la discordia y terminan separándose y terminan llevándose mucha gente. Así que no se asombren por eso, dijo Mateo. Seguramente dentro de su comunidad había este tipo de situaciones. Entonces Mateo le dijo, tranquilos, es normal hasta, entre comillas, ya Jesús lo había predicho, ¿no? Solo siempre hay que identificar, ¿somos el trigo o somos la cizaña? ¿Somos el dorado o somos el bagre? Y de eso es este reino en misterio, porque no es fácil determinarlo, porque está dentro del corazón de cada uno de nosotros y a veces cuando se, che, en serio, apenas, no, el hermano, no, ya dejaron la iglesia, se fueron a otro grupo, se fueron al mundial, ¿no? Bueno, no nos asombra porque ya está, solo hay que cuidarnos nosotros. Y una cuarta etapa es que habrá un reino de manifestación en la tierra. No es un reino utópico, no es un reino que sueña o idealista, sino es un reino que se va a establecer en la tierra en el cumplimiento de las profecías antiguas. El capítulo 8, versículo 11 dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta idea de que los patriarcas estarían en el reino del Mesías. Bueno, Jesús dice, sí, en el reino de los cielos estarán los patriarcas. En el 13 del 40 al 43 también encontramos eh, la misma este, parte que dice, y los echaré en el horno de fuego, allí será el horno, el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto es muy típico de Zacarías, muy típico de los profetas antiguos que decían que el impío será consumido como la paja es quemada en un horno de fuego ardiente, ¿no? En un fuego, no hay en un horno, perdón, donde hay un fuego muy grande, vos le echas paja, oh, desaparece al instante. Bueno, también los impíos en el reino de los cielos serán destruidos y los justos serán recompensados. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Era muy típico de la mentalidad apocalíptica, en donde en el reinado del Mesías los impíos serían destruidos eternamente y los justos serían recompensados para siempre. Eh,
Y bueno, el 25 también, si ustedes lo leen, tiene que ver con el 25, 31 al 30, 34, es el juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga, en su gloria, se sentará en su trono, serán unidos todas las naciones y apartará uno a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, los de la izquierda, condenación perpetua, los de la derecha, salvación eterna. ¿Ok? Así que Dios hará justicia en esta tierra. No, no será un sueño, será una realidad. Así que estos cuatro etapas, Mateo las tiene que subrayar de manera reiterada para que puedan entenderse estos, estos hechos, ¿verdad? De que el Mesías es el cumplimiento de lo dicho anteriormente. Bueno, ¿qué expresiones se subrayan respecto del tema del reino en Mateo? Es peculiar a Mateo la frase el reino de los cielos. Lo hemos leído constantemente, que aparece 32 veces, mientras que el equivalente reino de Dios aparece en solo 5, pero va en la misma idea. Así que son 37 veces que Mateo utiliza esta expresión, evidentemente porque quiere darle el peso a lo que significa el reino de Dios. Desde luego, para los judíos, recuerden que su comunidad o sus lectores son judíos, el reino de los cielos era una forma velada de mencionar el reino de Dios. Ujú. Pero al mismo tiempo, el uso insistente de Mateo de esta forma tiene que tener un significado especial, porque Mateo utiliza mucho más la expresión el reino de los cielos. Y cuando uno habla de los cielos, hermanos, es muy intangible el tema, porque ¿qué son los cielos? Y no sabemos qué es el cielo. Uno mira, levanta los ojos hacia arriba, uno que mira pues, el cielo, pero ¿qué es el cielo? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Dónde inicia el cielo? No lo sabemos. ¿Dónde termina el cielo? No lo sabemos. No. Por lo tanto, es muy intangible el tema, muy, no es tan fácil de delimitarlo, ¿no? Más si sabemos que hay como capas, atmósfera, troposfera, estratosfera y no sé qué otras cosas, hasta llegar ya al universo llano. Este, ¿Por qué Mateo hubiera sido más en el reino de Dios? Ok, Dios está en todo lado, Dios es el rey y se acabó, pero ¿por qué el reino de los cielos? ¿Por qué hablar? Si hablamos de cielos, entonces la contraparte de cielo que es la tierra. Entonces hay como una dualidad en el Evangelio de Mateo. ¿Se dan cuenta? Él habla de los cielos como una realidad espiritual y habla evidentemente de un plano terrenal, de una realidad humana, ¿no? Entonces, debe haber un significado especial y tal vez puede referirse a la etapa del reino cuando el rey se haya alejado de los suyos en presencia física. Jesús, cuando Mateo escribe su evangelio, ya no está más en la tierra. Y según lo dicho por Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Jesús habría sido levantado a los cielos, oculto en una nube, los discípulos no lo ven más y entonces el Señor asciende a los cielos. Por eso cuando Mateo escribe esto, pues Jesús ya no está en la tierra, no se ubica en este plano humano, entonces es más factible que sus oyentes digan, Jesús ahora está en el cielo. Y de ahí se va a desarrollar toda una teología, ¿verdad? Que por ejemplo el libro de Hebreos nos lo va a platicar y va a presentar a Jesús como el sumo sacerdote que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Dónde está Dios? Según la cosmovisión bíblica, en los cielos. Ujú. Tiene que ver más con un espacio espiritual. Jesús ya no estaba físicamente, entonces él tiene un reino celestial que después vendrá otra doctrina, que ese reino volverá a la tierra. Ese reino que está en los cielos o de los cielos
cuando venga otra vez el Hijo del Hombre, volverá a la tierra. Otra expresión sobre el reino es el título mesiánico Hijo de David, que como ya expliqué, crónica, según la profecía de Natán, dice que el reino de David sería perpetuo. Por eso le llaman Hijo de David 9 veces, que es otro rasgo típico del tema del reino y del carácter judaico de este evangelio. Que sí, tiene una conexión con todo lo que tiene que ver con la monarquía de Israel. Bien, materiales peculiares a Mateo. ¿Qué materiales son propios de Mateo? Que no están en Marcos, que no están en Lucas. Bueno, iniciamos con las narraciones. Hay narraciones que son propias de Mateo, que él las elabora, que él tiene sus propias fuentes, ¿verdad? Tiene sus propios apuntes, pensando que es el discípulo del Señor. Entonces tiene estas narraciones peculiares. La visión de José, es decir, cuando el ángel le dice a José lo que está pasando con el embarazo de María, la visita de los magos o los sabios de Oriente que nadie tiene, la huida a Egipto, cuando le dice el ángel anda, agarra al niño y vete a Egipto, no lo tiene nadie, la matanza de los niños inocentes, tampoco ningún otro evangelio, ningún texto de la Biblia lo tiene. El sueño de la mujer de Pilato, esta es una característica muy especial porque la mujer de Pilato sueña con que no tienen que hacerle daño a Jesús. Y este hecho, ¿no? Que aparece en el versículo 19, que dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿De dónde sacó esta fuente Mateo? No lo sabemos. Mateo no estaba allí, Mateo salió rajando, ¿no? Mucho menos estaba junto a Herodes, perdón, junto a Pilato, ¿no es cierto? No. ¿Cómo sabe? No lo sabemos. ¿De dónde sacó esta tradición? Pero es el único evangelio que nos cuenta que la mujer de Pilato soñó cosas y seguramente complicadas y por eso le manda a decir a su marido que no lo mate. La muerte de Judas, la forma en que muere Judas, eh, hay una narración distinta, ¿no es cierto? Que bueno, no la vamos a platicar ahora, pero es distinta la narración de cómo muere Judas en Mateo a cómo muere Lucas en Hechos, por ejemplo, de los apóstoles. Son dos narraciones totalmente diferentes. La resurrección de los santos, cuando Jesús resucita, dice que la tierra tembló, el velo se rasgó, la tierra tembló, se abrieron los sepulcros y muchos de los que habían dormido se levantaron, salieron de los sepulcros, vinieron a la santa ciudad y ahí el centurión ve y dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bueno, esas son narraciones muy particulares de Mateo y el último, el soborno de la guardia de la tumba. Bueno, estas narraciones no las conoceríamos si no las leemos directamente de Mateo. Es material propio. Él tuvo sus fuentes, algunas de ellas él no las conoció, tal vez se las platicaron, ¿no? Él las recoge y las elabora en función del propósito teológico que él tiene o que desea tener para elaborar su obra. Parábolas que solo le pertenecen a Mateo, que no hay en otro evangelio. Tenemos la parábola de la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, los dos deudores, los obreros de la viña, los dos hijos, las bodas del hijo del rey, las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Son parábolas que no las encontramos en Lucas, que no las encontramos en Marcos, mucho menos en Juan. Juan nunca habla de parábolas. El Evangelio de Juan no habla nunca, no echa mano de ninguna parábola. Así que son parábolas muy propias
de Mateo. Milagros que solo Mateo registra y que son propios de él. Tenemos la curación de los dos ciegos, el endemoniado mudo y la moneda en la boca del pez. Perdón. Son los tres milagros. Y todos los milagros que aparecen en Mateo sí están en Marcos, sí están en Lucas, solo estamos resaltando, no quiere decir que solo hay tres relatos de milagro en Mateo, no, pero son estos tres los que le pertenecen a él, a su autoría, y como dijimos, no le pertenece a nadie más. Un dato peculiar es la fórmula bautismal muy propia de Mateo, ¿verdad? Esta fórmula se halla en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula bautismal este, que se utiliza hoy en día incluso cuando alguien se bautiza. Y es de interés notar también que solo en Mateo se anticipa la palabra iglesia, ¿verdad? Pero estamos en el año 80. No es que Jesús fundó una iglesia. La fe en Jesús funda la iglesia. O la fe en Jesús, en la fe en Jesús se funda la iglesia. ¿Okay? Así que bueno, son materiales que le debemos a Mateo y que son muy valiosos y que la verdad está muy, muy lindo que los haya compartido. Bien, ¿cuál es el plan de Mateo? Es una obra muy extensa, hermano, son 28 capítulos, ¿no? Y como dije, a diferencia de Marcos, que son 16, Marcos, su estructura literaria hace que Marcos sea mucho más rápido, ¿no? Vaya con mucho más fuerza. Mateo no, en Mateo hay muchos discursos de Jesús. El capítulo de las parábolas hace que nos detengamos el auto casi a 10 kilómetros por hora, porque hay que reflexionar mucho de estas parábolas. Tan es así que cuando Jesús habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador, los discípulos no la entendieron. Jesús la tuvo que explicar. Ese hecho nos hace pensar que nosotros también tenemos que hacer un alto. Así que es una obra muy grande, pero que podemos apreciarla teológicamente, la fuerza del Evangelio de Mateo podría concentrarse en dos grandes movimientos. O sea, toda esta obra grande, podemos decir que Mateo la planificó, podemos decir, no podemos afirmarlo 100%, pero podemos decir que Mateo la pensó con estos dos grandes movimientos. Es decir, podríamos dividir la obra en dos. Pero no es dividirla por dividirla, ¿no? Tiene una razón de ser. ¿Por qué lo dividimos en dos grandes movimientos? Bien, por lo siguiente. Porque estos dos movimientos se señalan con una misma frase, que no aparecen en todo el Evangelio, solo dos veces. Una que aparece en el 4:17, que dice así, cuando ya lo hablamos, desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿no? Desde entonces. ¿Cuándo? No sabemos. Es una frase indeterminada que utiliza Mateo. No dijo el 29 de mayo, ¿no? El lunes 29 de mayo de 1978 nació Abraham María. Dice, desde entonces o desde aquel tiempo comenzó a predicar. ¿Con qué se inicia el primer movimiento? Con una predicación, ¿verdad? Del reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Qué quiere establecer Mateo? El reino de los cielos, con el mensaje de Jesús. Mm. Pero esta obra se cerrará, este primer movimiento se cerrará con otro movimiento muy interesante, que es el 16:21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, o desde aquel tiempo. Ahí se parte la obra. Pero ahora ya no es el mensaje del reino, sino el sufrimiento del Mesías. Porque dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho por los ancianos, principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto, muerto
asesinado, pero dice, y resucitar al tercer día. Entonces, a partir de este segundo movimiento, Mateo va a preparar todo el material después del 16:21, va a preparar todo el material para llevar a Jesús a la cruz. Entonces, el que muere en la cruz es el rey que ha predicho, que ha diseñado, que ha orquestado esto. Es un rey que tiene autoridad, que determina el rumbo de las cosas. Entonces, fíjense, en el primer movimiento, 14-17, inicia con el ministerio público de predicación de la realización de las poderosas obras en Galilea, milagros, enseñanzas, predicaciones, por las que la persona y la misión del Salvador fueron ampliamente presentadas al pueblo. Pues, Mateo en ese primer movimiento va a presentar a Jesús, tiene que presentar la cartilla de Jesús, ¿no? Y tiene que decir, Jesús es esto, aquello, y dijo esto, dijo lo otro, y hizo aquello, etcétera. Primer movimiento donde va a poner los cimientos de la persona y el mensaje de Jesús. El punto máximo, el punto de inflexión entre estos dos grandes movimientos será del capítulo 16, del 13 al 20. Ese es el punto de inflexión, la bisagra entre estos dos movimientos. ¿Por qué? Porque cuando Mateo ya presentó que Jesús dijo e hizo un montón de cosas, llega la pregunta fundamental que le hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice al final, qué piensan de mí? Dijo el Señor. Y algunos dijeron, mira, Señor, algunos dicen que vos sos Juan el Bautista, otros dicen que vos sos Elías, otros dicen que vos sos Jeremías, algunos dicen que sos algún otro profeta, no sé, un Amós, un Oseas, qué sé yo. ¿Mm? Pero Mateo cambia la pregunta y pone la voz de Jesús dirigiéndose a ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro, como siempre, tomando la delantera, dijo, tú eres el Cristo. ¿Vieron? Ese es el punto. ¿Con qué inició el libro? ¿Se acuerdan? Libro de la generación de quién? De Jesús, el Cristo. Y en esta confesión, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, ese que fue profetizado en la antigüedad, el Hijo del Dios viviente. Ese es el punto máximo, hermanos. Es como llegar a la cima del Everest. Y ese es el punto de inflexión entre estos dos grandes movimientos. Así que sobre la base de esta confesión y en vista de la actitud negativa de la mayoría, Cristo pudo iniciar la preparación de los suyos para recibir el gran misterio. Nunca pensaron que el rey tenía que morir, ¿no? Todos pensaban que el rey iba a reinar, no que iba a morir. Y entonces el segundo movimiento nos habla acerca de cómo Jesús, con esta convicción de que ahora los discípulos saben y entienden quién es Él, que Él es el ungido de Yahvé, van a poder asimilar, van a poder encarar ahora la etapa que sigue. Y es una etapa muy complicada, ¿no? Que vendría a ser el segundo movimiento. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, ser muerto y resucitar. Imagínense. Inician, comienzan los anuncios de la pasión. A partir del 16:21, por lo menos hay 3 anuncios que Jesús le hace a sus discípulos de que Él va a morir. Así que el movimiento así iniciado le llevó a la cruz y a la resurrección, iluminándose por fin la mente de los apóstoles durante el misterio del resucitado en los 40 días. O sea, ya cuando Jesús resucita, como que ahí les cae la ficha, recién ahí, ¿eh? No antes, recién ahí les cae la ficha a los discípulos
De este modo, los testigos se hallaron preparados para el cumplimiento de su comisión universal. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles, etcétera. ¿Vale? Entonces, como Mateo prepara esta obra suya con estos dos grandes movimientos, teniendo en el centro de ellos la confesión cristológica más importante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno hace una confesión de fe, estamos preparados para cargar la cruz, porque estamos conscientes de que a quien servimos es al Rey. ¿No? No es a una mentira, no es a un mito, no es a una ideología, es a un Rey. ¿No? Y ese Rey se llama Jesús. Muy bien, pues entonces vean estos dos movimientos, que puede ser una pregunta de examen. Explicamos un poquitito cómo entendemos estos dos grandes movimientos de Mateo. El primer movimiento tiene que ver con el inicio del mensaje, con su obra, su predicación, sus milagros. El punto de inflexión es la confesión cristológica, tú eres el Cristo, y ahí prepara el camino a la cruz, ¿no? A la muerte y a la resurrección de Jesús. Bueno, ahora pasamos a las grandes secciones señaladas por Mateo. Dice, después de una introducción que abarca el nacimiento y la infancia de Jesús, capítulo 1 y 2, el ministerio del Bautista, el bautismo, la tentación del Señor, y antes de llegar a la consumación de la pasión, muerte y resurrección, es decir, los polos, ¿no? ¿Con qué abre Mateo? Con los relatos de la infancia de Jesús, con Juan el Bautista, con el bautismo y la tentación del Señor en el desierto. Con eso abre su obra. ¿Con qué la cierra Mateo? Con la Pascua, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Pascua. Bueno, en medio de eso, ¿verdad? En medio de eso hay 6 secciones compuestas de narraciones seguidas por un discurso. Y todas terminan con la frase, y aconteció cuando Jesús acabó estas palabras, esa es con la frase con la que se cierra. Corresponden sin duda a las notas originales de Mateo y son las siguientes. Vean cuáles son estas secciones y ustedes las pueden verificar en su Biblia. Capítulo del 3 al 7, el final lo encontramos en el 7:28. ¿Qué dice el 7:28? Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiró. Primera sección. Segunda sección, capítulos del 8 al 10. ¿Con qué termina esta sección? Dice el 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones o de dar estas palabras. Sección tercera, capítulos del 11, versículo 2 al capítulo 13, y termina esta tercera sección con el 13:53, que dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿vean? Con esta expresión cierra las secciones. La cuarta sección, desde el capítulo 14 al 18 y termina con 19:1, que dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. ¿Mm? La quinta sección es del 19:2 al 23 y termina en el 23:39, que dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque os digo, pronuncia estas palabras Jesús. Y la sexta sección aparece del capítulo 24 al 25 y termina con el versículo 1, el 26:1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Así que Mateo era muy metódico, ¿verdad? Muy metódico, como buen recaudador de impuestos que tenía que llevar en orden todos sus informes, ¿no? Y bueno, lo vemos claramente aquí como una peculiaridad de cómo Mateo eh, hace sus mensajes, ¿ok? O su evangelio. Bueno, pues es así entonces, queridos alumnos, como
terminamos de tener un acercamiento general, un acercamiento muy interesante, novedoso de lo que es el Evangelio de Mateo, muy, muy, muy- muy impactante, ¿no? En lo que nos presenta. Y yo creo que esto es una bendición muy grande que nosotros tenemos de tener este Evangelio, que dicho sea de paso, habría que tener sí un conocimiento previo del Antiguo Testamento, pero bueno, ustedes ya tuvieron Antiguo Testamento, entonces todo lo que hemos dicho de alguna manera ya lo pueden conectar, ¿no? O deberían conectarlo. Este, bueno, pues mañana estaremos abordando Lucas. Y con eso estaríamos terminando nuestra cursada y nos estaremos preparando para la próxima semana, eh, el día en que vamos a rendir el examen oral. Yo le estaré enviando las indicaciones por WhatsApp, así que queden tranquilos y lo vamos organizando conforme a su tiempo, ¿ok? No voy a pedir mucho tiempo, así que vamos a organizarnos, ¿ok? Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para terminar con el libro de Lucas. Abrazos.